Imagina pasar una noche con un completo desconocido y descubrir al día siguiente que es tu nuevo jefe, el CEO de una de las empresas más poderosas del país. ¿Qué harías? Lo que comenzó como una aventura sin compromiso, se transforma en un torbellino de emociones, secretos y decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si te gustan las historias que te atrapan desde el primer minuto. Cada semana traemos nuevas historias llenas de drama, pasión y giros inesperados. No te lo pierdas. Aquel viernes por la noche, el ruido del bar se mezclaba con el murmullo de conversaciones entre copas. Clara Morales, con su vestido sencillo y una sonrisa que escondía tristeza, bebía lentamente un cóctel barato. Había tenido una semana desastrosa. Acababa de perder una entrevista de trabajo que significaba todo para ella, y su compañera de apartamento insistió en que salir le haría bien. Clara no esperaba conocer a nadie, ni mucho menos cambiar el rumbo de su vida, pero entonces lo vio. Un hombre solo, en la esquina del bar, vestido con un suéter negro elegante, bebiendo whisky con una mirada distante, como si también intentara escapar de algo. No se veía arrogante como los hombres de negocios que solía ver por la ciudad. Había algo en su postura relajada, en la manera en que la observó, no con deseo, sino con genuina curiosidad, que hizo que sus ojos se encontraran más de una vez. Él fue quien se acercó. No le dijo su nombre, ella tampoco. Solo hablaron, de música, de sueños, de lo que harían si pudieran empezar de cero. Rieron, compartieron historias, y cuando la noche avanzó, el deseo se volvió innegable. Terminaron en el pequeño apartamento de Clara. Nada lujoso, nada planificado, solo una conexión intensa y auténtica, como si dos almas rotas se encontraran por accidente. A la mañana siguiente, él se había ido antes de que ella despertara. Sobre la mesa, dejó una servilleta con una nota. Gracias por hacerme sentir humano por una noche. D. Clara sonrió con confusión. Sintió que tal vez aquello era lo que necesitaba para cerrar un ciclo, para empezar de nuevo. No sabía nada de él, ni siquiera su apellido. Y por eso mismo, creyó que nunca más lo volvería a ver. Pero la vida tenía otros planes. 2 semanas después recibió una llamada. Había una vacante de asistente en la empresa donde había postulado meses atrás. No era el puesto soñado, pero era una oportunidad. Clara se preparó con nervios, se puso su mejor blusa blanca y subió los 22 pisos del imponente edificio con el corazón acelerado. Cuando entró a la sala de reuniones y vio al nuevo CEO sentado al fondo, con su traje impecable y su rostro serio, se le fue el aliento. Era él, el hombre de aquella noche, y él también la reconoció. El silencio en la sala de juntas se volvió ensordecedor. Clara se quedó de pie, con los dedos temblorosos alrededor de su carpeta de currículum, mientras sentía la mirada de él clavada en ella. Su mente se llenó de pensamientos caóticos. ¿Debía fingir que no lo conocía? ¿Debía salir corriendo? ¿Decir la verdad? El hombre que había conocido como D aquella noche ya no parecía el mismo. Ya no había rastro de la calidez ni de la vulnerabilidad que lo hicieron especial esa madrugada. Frente a ella, estaba ahora Daniel Guerrero, CEO de una de las compañías más poderosas del país. Frío, intimidante, imposiblemente inalcanzable. «Señorita Morales», dijo finalmente una voz interrumpiendo sus pensamientos. «Tome asiento, por favor». No fue él quien lo dijo, sino una asistente que también estaba presente en la reunión. Clara tragó en seco y se obligó a caminar hasta la silla frente a él, sintiendo su pulso golpear en los oídos. Cuando se sentó, Daniel apenas la miró. Estaba actuando como si no la conociera. ¿Sería posible que realmente no la recordara? Pero entonces, en un leve movimiento, sus ojos se cruzaron por apenas un segundo, y fue suficiente. Había reconocimiento en su mirada, y algo más.
¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Ira? La entrevista continuó como si nada. Preguntas técnicas, análisis de habilidades, menciones superficiales de experiencia laboral. Clara intentó responder con la voz firme, aunque por dentro estaba quebrándose. Cada vez que escuchaba su voz, esa voz que alguna vez le susurró cosas dulces en la oscuridad, sentía que estaba viviendo una especie de pesadilla. Cuando finalmente se levantó para salir, él habló. «Espere afuera. Necesito hablar con usted». A solas. El corazón de Clara dio un vuelco. Salió de la sala con el rostro ardiendo, mientras los otros ejecutivos se despedían como si no pasara nada. Una vez en el pasillo, respiró profundo y se apoyó contra la pared. Intentó calmarse, pero era inútil. Lo inevitable se acercaba. Minutos después, Daniel salió de la sala y se detuvo frente a ella. «No pensé que te volvería a ver», dijo con voz baja pero firme. «Menos aún, aquí». Clara sintió una mezcla de rabia, vergüenza y confusión. «Ni yo pensé que tú serías el CEO», respondió, levantando la barbilla con dignidad. «Si lo hubiera sabido, créeme que nunca habría aceptado la entrevista». Él suspiró. Por un momento, sus ojos se suavizaron. Aquella noche no debió pasar. Fue un error. Esas palabras, aunque dichas sin crueldad, la golpearon con fuerza. Clara asintió lentamente. «Entonces no te preocupes, señor Guerrero. Me retiro. Puede borrar esto como si nunca hubiera ocurrido». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta para irse. Pero antes de que pudiera llegar al ascensor, escuchó su voz detrás de ella. «No te vayas». Clara se detuvo. El silencio volvió a envolver el pasillo. Y supo, sin girarse, que ese no era el final. Era apenas el comienzo de algo mucho más complicado. Clara no se giró de inmediato. Permaneció de espaldas, con el corazón acelerado, sintiendo que cada palabra que saliera de su boca podía cambiar su destino. Aquel «no te vayas» dicho por Daniel tenía más peso del que aparentaba. No sonaba a una simple cortesía ni a una explicación laboral. Había algo más, algo no resuelto. Finalmente, se giró con lentitud. «¿Qué quieres, Daniel?» Él pareció dudar un instante. Ya no era el CEO que imponía respeto en la sala de juntas, ni el hombre misterioso de aquella noche. Era solo alguien atrapado en su propio dilema. Se pasó una mano por la nuca, como si buscara las palabras. «No quiero que esto afecte tu oportunidad», dijo finalmente. «No fue correcto lo que ocurrió entre nosotros, lo sé, pero tampoco fue solo una noche cualquiera». Clara apretó los labios. Sus ojos lo miraban con dureza, pero su voz tembló levemente. «¿Entonces qué fue? ¿Un momento de debilidad? ¿Una distracción?» «Fue real», dijo él sin rodeos. «Pero también fue un error, y por eso quiero que empieces de nuevo aquí, sin favoritismos, sin culpas. Solo tú, como profesional». Clara se sorprendió. Por un instante pensó que él buscaría enterrar todo, ignorarla o incluso evitar que trabajara allí. Pero lo que le estaba proponiendo era algo más difícil: convivir con aquel pasado día a posdía, fingiendo que nada había acontecido. «¿Quieres que trabaje contigo fingiendo que nunca te conocí?», dijo con una risa amarga. «No. Quiero que trabajes conmigo recordando que lo que pasó no define quién eres, ni lo que puedes lograr». Sus palabras resonaron en ella de una forma inesperada. Por dentro, Clara estaba dividida. Una parte de sí quería huir y dejar todo atrás, pero otra parte quería quedarse, no por él, sino por sí misma, porque siempre había soñado con tener esa oportunidad, porque estaba cansada de huir. «Necesito pensarlo», respondió con frialdad, pero sin marcharse. Daniel asintió. «Tómate el tiempo que necesites, pero si decides quedarte, el puesto es tuyo. Solo prométeme una cosa, que serás honesta, conmigo y contigo misma». Clara no respondió. Solo lo miró una última vez y se marchó hacia el ascensor.
A cada paso, el dilema la perseguía. El pasado no podía cambiarse, pero quizás el futuro aún podía escribirse de otra forma, y en algún rincón de su corazón lo sabía. Nada volvería a ser igual. Pasaron 2 días. 2 días en los que Clara no comió bien, no durmió más de 3 horas seguidas, y revisó su decisión una y otra vez. La propuesta de Daniel era arriesgada, pero dejar pasar esa oportunidad solo por orgullo le parecía rendirse ante un pasado que ya no podía mudar. Así que volvió. El ambiente en la empresa era impecablemente formal. Cada paso que daba entre escritorios y puertas de vidrio le recordaba que no pertenecía a ese mundo. Aún. Pero también le recordaba por qué estaba allí. Había trabajado duro para llegar a ese lugar, y no iba a permitir que una noche, una sola noche, definiera su valor. Cuando entró en el piso del área administrativa, fue recibida por Julia, la asistente de dirección, quien la trató con amabilidad profesional. La presentó al equipo, le entregó una tarjeta de acceso, le mostró su puesto, una mesa discreta pero bien localizada, y le entregó una lista de tareas para su primera semana. Daniel no apareció. Durante toda la jornada, Clara se concentró en memorizar protocolos, entender el sistema interno y hacer lo mejor que podía. Aunque sentía miradas curiosas sobre ella, quizás por ser la nueva o por alguna sospecha que aún desconocía, decidió mantener la cabeza alta. Al final del día, mientras organizaba unos documentos en la sala de archivos, escuchó pasos detrás de sí. Era él. Daniel entró sin decir una palabra, cerró la puerta lentamente e hizo una pausa antes de hablar. No parecía el CEO imponente ni el hombre vulnerable de aquella noche. Era alguien entre ambos, más humano, más conflictuado. «Gracias por volver», dijo, sincero. Clara respiró hondo sin mirarlo. «No volví por ti», respondió. «Volví por mí, porque merezco estar aquí». Él asintió, casi con una sonrisa invisible. «Eso lo sé. Solo quiero que trabajemos en paz, sin confusión, sin sentimientos». Clara giró para mirarlo por fin. Sus ojos lo enfrentaron, tranquilos pero decididos. «Eso dependerá de ti, Daniel», y salió de la sala dejando un silencio denso a su paso. En los días siguientes, el equilibrio entre ellos se volvió un juego delicado. Profesionales en público, distantes en los pasillos, pero cargados de tensión cuando sus miradas se cruzaban. No había palabras, pero sí había algo no resuelto. Hasta que un día, en una presentación con todo el comité directivo, Clara tomó la palabra para resolver un problema que nadie más había notado. Su análisis fue brillante, su estrategia, eficaz. Cuando terminó, hubo un breve silencio, y luego, aplausos. Daniel no aplaudió, solo la miró desde el otro extremo de la mesa, con una mezcla de respeto y algo más, orgullo. Ese fue el día en que ella supo que su valor ya no estaba en lo que compartieron, sino en lo que era capaz de construir por sí misma. Los días posteriores al reconocimiento de Clara marcaron un antes y un después en su vida dentro de la empresa. Sus compañeros comenzaron a verla con otros ojos. Ya no era la nueva, ni la improvisada, ni la joven silenciosa. Ahora era la mujer que se había ganado el respeto con inteligencia, determinación y una presencia que no pasaba desapercibida. Pero si bien todo parecía fluir en la superficie, había algo que no cambiaba. La tensión con Daniel. No hablaban más de lo ocurrido, no lo mencionaban siquiera con gestos o indirectas. Sin embargo, cada vez que sus caminos se cruzaban, cada mirada sostenida por segundos de más, cada roce involuntario de sus manos, cada reunión donde discutían con firmeza, todo hablaba por ellos. Algo no resuelto seguía ardiendo bajo esa capa de profesionalismo. Clara intentaba ignorarlo, enfocarse en sus tareas, en sus objetivos. Pero había momentos en los que lo sentía mirándola desde su despacho, con ese gesto de alguien que se contiene, como si estuviera a punto de decir algo, y se obligara a no hacerlo.
Y entonces llegó lo inesperado. Una tarde tranquila, mientras Clara organizaba unos informes, encontró un sobre sin remitente sobre su escritorio. Pensó que era documentación común. Lo abrió con prisa, pero en cuanto vio lo que había dentro, su respiración se detuvo. Una fotografía, ella y Daniel, entrando juntos al bar aquella noche. La imagen era borrosa, claramente capturada desde la distancia, pero se los reconocía. En el interior del sobre, una nota anónima compuesta con letras recortadas de revista. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por tu ascenso? Sintió un nudo en el estómago. ¿Quién la estaba vigilando? ¿Quién sabía lo que había ocurrido entre ellos? ¿Y por qué ahora? Sin pensarlo, fue directo al despacho de Daniel. Él estaba en una videollamada, pero al ver el rostro pálido de Clara y el sobre en su mano, se disculpó de inmediato y colgó. Ella cerró la puerta tras de sí con fuerza, y sus palabras salieron entrecortadas por la rabia y el temor. «Tenemos un problema», dijo, extendiéndole la foto. Daniel la tomó, la examinó con el ceño fruncido. No tardó en entender. Luego la miró con expresión grave. «¿Dónde encontraste esto?» «Alguien lo dejó sobre mi escritorio. Alguien lo sabe, Daniel, y está dispuesto a usarlo». Daniel se levantó de golpe, bajó las persianas y volvió a ella con una energía contenida. «Escúchame. No importa quién sea. No voy a permitir que te hagan daño. Me encargaré personalmente». Clara negó, conteniendo el temblor en sus manos. «Esto no se trata solo de mí. También puede destruirte a ti, tu cargo, tu nombre, todo lo que has construido». El silencio se hizo espeso entre ellos. Ella seguía sosteniendo la nota. Él la miraba como si fuera capaz de detener el mundo con tal de protegerla. «Voy a encontrar a quien hizo esto», dijo Daniel con firmeza. «Pero necesito que confíes en mí». Clara sostuvo su mirada, y por primera vez no estuvo segura de si podía hacerlo, porque confiar en él significaba volver a abrir la herida y arriesgar mucho más que su carrera. La tensión se había instalado como una sombra permanente sobre Clara. Aunque volvía cada día a su escritorio, cumplía con sus tareas y mantenía una fachada de serenidad, por dentro su mundo se tambaleaba. El sobre con la fotografía había marcado un antes y un después. Ahora cada rostro que la miraba parecía sospechoso, cada correo anónimo, cada llamada perdida. Daniel, por su parte, estaba más distante que nunca en público, pero más presente en secreto. Le había ordenado a su equipo de seguridad interna que investigaran discretamente cualquier movimiento inusual dentro del edificio. Pero no se lo dijo a Clara. No aún. No quería alarmarla más de lo necesario. Una tarde, mientras Clara salía tarde de la oficina, sintió que alguien la seguía por el estacionamiento subterráneo. Su paso se aceleró. El eco de los pasos detrás de ella también. Justo cuando pensaba girarse, una figura emergió de la sombra. «¿Vas a fingir que no hiciste nada para estar donde estás?», dijo una voz masculina, áspera y contenida. «¿Crees que nadie lo notó?». Era uno de los ejecutivos junior, Julián López, un hombre que siempre había mostrado una cortesía exagerada hacia Daniel, pero que miraba a Clara con recelo desde que fue ascendida de forma provisional a un proyecto especial. «¿Qué estás insinuando?», preguntó ella manteniendo la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. «Nada que no esté en esa foto, o en los pasillos. Todos los rumores tienen algo de verdad, ¿no?». Clara no respondió. Caminó con decisión hasta su auto, pero antes de entrar, se giró. «Ten cuidado, Julián. No sabes con quién estás jugando». Esa noche, llamó a Daniel. Su voz temblaba, aunque intentaba sonar fuerte. Ya no se trata solo de una amenaza. Empiezan a acercarse en persona. Daniel la citó en su departamento privado, lejos de los ojos curiosos. Cuando Clara llegó, él ya la esperaba con una copa de vino intacta sobre la mesa. «Dime todo». Ella le relató cada detalle. Cada palabra de Julián, cada paso en el estacionamiento, cada sensación de inseguridad.
Daniel no habló, solo escuchó, con el rostro endurecido. Cuando terminó, él dejó la copa a un lado, se acercó y le dijo con voz baja pero firme: «Voy a protegerte, cueste lo que cueste». Clara lo miró, con los ojos brillando de emociones encontradas. «¿Y quién te protege a ti?». Daniel bajó la mirada por un segundo, y luego, con una expresión rota por la rabia y el deseo contenido, susurró: «Tal vez ya sea tarde para mí, pero no para ti». En ese instante, el silencio los envolvió. Por primera vez en semanas estaban solos, sin máscaras, sin oficina, sin cargos, solo ellos, y el pasado que los unía como un secreto peligroso. Clara dio un paso hacia atrás. «No quiero ser tu debilidad». Daniel la sostuvo de la mano, sin apretarla, sin forzar. Entonces sé mi fuerza. Y aunque nada estaba resuelto, ni seguro, ni claro, en ese momento, ambos entendieron que no estaban luchando solo por su reputación, sino por algo mucho más poderoso, por ellos. Esa noche, Clara regresó a su apartamento sin decir una palabra más. El silencio que la envolvía era más estruendoso que cualquier confrontación. Había algo en la forma en que Daniel la había mirado, algo que removía todas las certezas que ella intentaba construir. Durante los días siguientes, la investigación sobre la amenaza anónima se volvió más intensa. Daniel evitaba a toda costa que Clara se viera envuelta públicamente, pero en privado se comunicaban con más frecuencia. Intercambiaban mensajes en clave, citas breves en pasillos vacíos, miradas que decían más que los reportes oficiales. Y entonces, un nuevo golpe. El correo de recursos humanos llegó como una alarma silenciosa. «Se ha reabierto la investigación sobre el ascenso de la señorita Morales. Se requiere su presencia para una entrevista confidencial». Clara sintió que el mundo volvía a desmoronarse. Cuando enfrentó a Daniel, él ya estaba al tanto. «Alguien está moviendo hilos desde adentro», dijo él cruzado de brazos, la mandíbula tensa. «No quieren destruirte. Quieren usar esto para llegar a mí». «¿Tanto poder les molesta que tú me hayas elegido?», preguntó Clara dolida. «No se trata solo de eso. Lo que tú representas es algo que ellos no pueden controlar, una variable que no esperaban, y eso los asusta». La tensión entre ellos era tan intensa como el día en que se conocieron. Pero ahora, todo era más complejo. Ya no eran dos extraños atrapados en una noche de escape. Ahora eran dos piezas clave en una partida de ajedrez corporativa, donde alguien había decidido hacerlos caer. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella conteniendo la rabia. «¿Vas a dejar que me arrastren para salvar tu trono?». Daniel se acercó, tan cerca que Clara pudo sentir su respiración. «No voy a perderte», susurró. «Y no voy a perder esto». «¿Esto?». Clara lo miró con fuego en los ojos. «¿Lo nuestro o tu imperio?». La pausa que siguió fue brutal. Daniel bajó la mirada, y entonces, por primera vez, dejó de fingir. Ambos. Esa noche Clara entendió algo. Si seguía en esa empresa, ya no sería solo una trabajadora talentosa con ambiciones. Se estaba convirtiendo en una amenaza, en el blanco perfecto de un ataque diseñado para destruir algo más grande que ella. Y tal vez, solo tal vez, su amor por Daniel no sería suficiente para resistir, pero tampoco estaba dispuesta a retroceder, porque ahora no era solo cuestión de amor o poder, era cuestión de sobrevivir en el blanco perfecto de un ataque diseñado para destruir algo más grande que ella. Y tal vez, solo tal vez, su amor por Daniel no sería suficiente para resistir, pero tampoco estaba dispuesta a retroceder, porque ahora no era solo cuestión de amor o poder, era cuestión de sobrevivir. Lo que no esperaba era encontrar un aliado en el lugar más insospechado. Durante una reunión estratégica con el comité ejecutivo, uno de los consejeros más antiguos, Alfonso Montalvo, un hombre conocido por su neutralidad fría y su lealtad al consejo, solicitó hablar con ella en privado. Fue directo, sin rodeos, frente a todos. «Señorita Morales,
¿Podría acompañarme unos minutos a la biblioteca corporativa? Los murmullos comenzaron apenas ella salió de la sala. Algunos pensaron que era una advertencia, otros, un castigo. Clara, en cambio, sintió algo más profundo: curiosidad y desconfianza. La biblioteca estaba vacía, silenciosa, con sus estantes de madera antigua y una vista privilegiada de la ciudad. Alfonso la esperaba junto a los ventanales, con los brazos cruzados y el rostro tan serio como siempre. «Señor Montalvo», saludó ella con respeto. «Clara», respondió él sin cortesías innecesarias. «Sabes que te están vigilando, ¿verdad?» Ella no dijo nada, solo lo miró con firmeza. «Y también sabes», continuó, «que no se trata realmente de ti, se trata de él, de Daniel». «Lo sé», respondió ella al fin. «Yo soy solo el blanco más fácil». Alfonso asintió. «Quieren derribarlo, y tú eres la grieta por la que piensan hacerlo caer. Si logran hacerte tropezar, él también caerá, no por debilidad, sino porque te protegería sin pensarlo». Clara apretó los labios. «¿Y usted? ¿Está de su lado o del de ellos?» Él la miró con calma. «Estoy del lado de la empresa. Y lo que están haciendo no es solo desleal, es suicida. Desestabilizar a Daniel ahora sería un error, pero no todos piensan así. ¿Qué espera de mí? Información, movimientos, nombres. No para hundirlo, sino para saber por dónde vendrán los golpes. Si Daniel se cae, tú podrías ser la única que quede en pie». Ella lo miró sin pestañear. «¿Y qué me ofrece a cambio? Protección, recursos, autonomía. Si juegas bien tus cartas, podrías terminar más arriba de lo que imaginas». Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Montalvo la perseguían. ¿Hasta qué punto debía involucrarse? ¿Debía confiar en él? ¿Y Daniel? ¿Le habría ocultado más cosas? Horas después, Daniel apareció en su apartamento sin previo aviso. Estaba tenso, como si ya supiera lo que ella no había dicho. «Me informaron que Montalvo habló contigo». Clara asintió. Firme. «Lo hizo. Y me ofreció algo que tú nunca me diste». Daniel frunció el ceño. «¿Qué?» «Poder». El silencio que siguió fue casi violento. Él bajó la mirada, y cuando volvió a levantarla, no había rabia, solo una mezcla de dolor y comprensión. «Nunca quise que te ensuciaras con esto», dijo él. «Pero entiendo que no soy yo quien debe decidir por ti. No quiero que pelees por mí, Daniel. Quiero que pelees conmigo, a mi lado, como igual». Él respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, la miró con una vulnerabilidad absoluta. «Entonces prepárate, porque esto no es solo una guerra de poder, es una guerra por nosotros». Clara no respondió, solo sostuvo su mirada. Estaba lista. Desde su conversación con Montalvo, Clara ya no caminaba con miedo, caminaba con propósito. Había dejado de ser solo una amenaza pasiva y se había convertido en una jugadora activa, consciente del terreno que pisaba. No buscaba venganza, ni ambición desmedida, pero entendía que para sobrevivir en aquel entorno debía pensar como ellos y actuar antes de que la arrinconaran. Mientras tanto, Daniel enfrentaba presiones internas cada vez mayores. Rumores circulaban de que el Consejo evaluaba su continuidad como CEO. Un comité de auditoría ética fue formado con supuestos fines administrativos, pero todos sabían que se trataba de una maniobra para debilitarlo desde dentro. Y entonces, el golpe. Un video fue filtrado al sistema interno de la empresa. Las cámaras de seguridad del estacionamiento mostraban a Clara y Daniel saliendo juntos, de noche, semanas atrás. No era explícito, no había besos ni contacto comprometedor, pero bastaba con ver sus miradas. La conexión entre ellos era innegable. El comité reaccionó en cuestión de horas. Daniel fue llamado a una reunión de emergencia. Clara recibió una notificación de suspensión temporal mientras se investigaban los vínculos no declarados.
Ambos fueron arrastrados por una tormenta que ya no podían evitar. Esa noche Clara recibió una llamada. No de Daniel, de Montalvo. Han cruzado la línea, dijo con frialdad. Y ahora necesitas decidir de qué lado estás realmente. Estoy del lado de la verdad, respondió ella, temblando de rabia. Y la verdad es que esto no tiene nada que ver con la empresa, y todo que ver con el miedo que les da ver a una mujer subir por mérito propio. Entonces lucha, dijo él. Pero si vas a hacerlo, hazlo con estrategia. Daniel, por su parte, estaba más solo que nunca. Sus aliados internos se diluían, algunos por miedo, otros por conveniencia. Pero él no se rendía. Sabía que no podía dar un paso en falso. Fue Clara quien lo buscó. Se encontraron en la sala de reuniones más alta del edificio, de noche, cuando todos los empleados ya se habían marchado, sin cámaras, sin testigos. ¿Todavía crees que fue un error lo que pasó entre nosotros?, preguntó ella firme. Daniel la miró en silencio. Luego negó con la cabeza. No. Fue la única decisión que tomé sin pensar, y fue la más real de mi vida. Clara se acercó, más decidida que nunca. Entonces luchemos. No por cargos, no por puestos, por lo que nos arrebataron, la posibilidad de elegir. Daniel la miró con una mezcla de asombro y respeto. En ese momento, supo que no solo estaba enamorado de ella, estaba dispuesto a perderlo todo, si era necesario, para que ella pudiera ganar. Y juntos, en esa sala vacía, comenzaron a trazar su contraataque, uno que no se basaría en rumores, sino en verdades documentadas, en alianzas calculadas, en exposiciones que harían temblar los cimientos de la empresa. Porque ahora, la guerra ya no era por amor ni por poder, era por justicia, y ellos ya no eran víctimas, eran la amenaza que todos temían. Las siguientes horas fueron un torbellino de estrategia y decisiones cruciales. Clara y Daniel, encerrados en aquella sala de juntas con vista a la ciudad, trabajaron sin descanso. Habían cruzado el umbral del miedo. Ya no se trataba de defenderse, sino de atacar con inteligencia. Tenían pruebas, nombres, fechas, movimientos internos cuidadosamente ocultos por miembros del consejo que ahora quedaban expuestos. Montalvo, silencioso pero eficaz, les entregó lo que faltaba. Un archivo encriptado con transferencias bancarias, reuniones clandestinas y correos manipulados. Clara sintió vértigo al revisar el contenido. Si hacemos esto, nos convertimos en enemigos declarados, murmuró. Ya lo somos, respondió Daniel sin vacilar. La diferencia es que ahora tenemos cómo ganar. La convocatoria fue inmediata. A las 9:00 de la mañana siguiente, toda la empresa recibió la notificación de una reunión general extraordinaria. La mayoría creía que se trataba de la renuncia de Daniel, o al menos una reprimenda pública. Las apuestas estaban sobre la mesa, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. En el auditorio principal, Clara y Daniel aparecieron juntos, caminando firmes hacia el escenario. Ella llevaba una carpeta en la mano, él, un pendrive. Los rostros de los presentes oscilaban entre la sorpresa y la expectativa. Clara fue la primera en hablar. Su voz, firme, serena, atravesó la sala sin esfuerzo. Durante semanas hemos sido blanco de acusaciones, rumores y decisiones tomadas en la oscuridad. Hoy, vamos a encender la luz. Las pantallas se activaron. Documentos internos, nombres de ejecutivos, movimientos financieros sospechosos, todo fue proyectado ante los empleados. Uno a uno, los pilares del poder oculto comenzaron a tambalearse. Daniel tomó la palabra. Algunos intentaron convertir esta empresa en un campo de batalla para sus propias ambiciones. Hoy, elegimos proteger lo que realmente importa: la verdad, la transparencia y a nuestra gente. El silencio era absoluto, hasta que comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego una ovación completa, un rugido de aprobación que se sintió como un golpe contra quienes habían manipulado desde las sombras. Ese mismo día, 3 miembros del consejo presentaron su renuncia.
Otros 2 fueron suspendidos para ser investigados. La suspensión de Clara fue anulada, y con ello su nombre quedó limpio. Pero la victoria no vino sin condiciones. A Daniel se le exigió compartir el liderazgo con una nueva dirección supervisora. La única forma de mantenerse en el cargo era aceptar gobernar en equipo. Y lo hizo. Esa noche, en su despacho, Daniel y Clara se sentaron juntos, por primera vez sin temor, sin barreras. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella mirándolo con sinceridad. Sí, respondió él. Ya no quiero hacerlo solo. Esto no se trata de poder. Se trata de elegir con quién quiero construirlo. Clara sonrió por primera vez en días. Entonces empecemos desde cero, pero esta vez, a plena luz. Él le tomó la mano. No hubo promesas vacías, solo miradas que lo decían todo. La guerra había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Las semanas que siguieron a la exposición pública de los implicados fueron intensas. Clara y Daniel no solo sobrevivieron al intento de derribo, emergieron más fuertes, más respetados y más vigilados. Habían ganado poder, sí, pero también enemigos silenciosos que esperaban un error para contraatacar. Clara fue nombrada oficialmente como directora adjunta del área estratégica. Ya no era una promesa. Era una realidad, una figura clave que, aunque joven, había demostrado temple, visión y valentía. Algunos la admiraban, otros la temían. Nadie la ignoraba. Daniel, por su parte, conservaba su puesto como CEO, pero con restricciones. Debía rendir cuentas a un nuevo comité de gobernanza y cualquier decisión mayor debía ser revisada por el Consejo Ampliado. Sin embargo, a pesar de los triunfos profesionales, algo entre ellos había cambiado. Las miradas eran distintas, más cautas, más pesadas. Las noches ya no se llenaban de planes susurrados ni de sueños compartidos. La presión había dejado cicatrices, y aunque seguían trabajando juntos, la intimidad parecía suspendida, como si temieran romper algo frágil que aún no sanaba. Una tarde, al salir de una reunión extensa, Clara se encontró con una carta en su escritorio. Era manuscrita, sin remitente. La caída fue tuya, pero la guerra aún no ha terminado. Nos vemos pronto, princesa del poder. Su sangre se congeló. No era una amenaza formal, era personal, íntima. Un susurro del pasado que volvía a despertar. Corrió al despacho de Daniel. Él estaba solo, revisando informes, pero al ver el rostro de Clara, se puso de pie al instante. ¿Qué pasó? Ella le tendió la carta. Él la leyó en silencio. Sus manos se tensaron. Sabía que no todos se habían rendido, murmuró. Pero si están jugando con este tipo de mensajes, están desesperados. Clara lo miró con dureza. ¿Y si no es un enemigo externo? ¿Y si es alguien dentro? Daniel asintió lentamente. Ambos sabían que era posible. Alguien del círculo cercano. Alguien que conocía detalles. Voy a encargarme, dijo él. No, interrumpió Clara, firme. Esta vez me encargaré yo. Esa noche, Clara no durmió. Comenzó a revisar cada decisión tomada, cada conversación grabada, cada interacción sospechosa. Mientras Daniel pensaba en cómo blindar la empresa, ella pensaba en cómo descubrir al traidor. Porque había una cosa que ya no dudaba. No se trataba solo de liderazgo, ni de venganza, ni siquiera de poder. Se trataba de justicia, y nadie iba a arrebatársela. La investigación silenciosa que Clara emprendió tras recibir aquella carta la llevó por caminos inesperados. Horas frente a registros olvidados, conversaciones archivadas y rostros que antes no parecían sospechosos. Daniel la apoyaba, pero mantenía distancia. Sabía que era su batalla, y que si quería cerrar aquel ciclo, debía hacerlo por sí sola. Un nombre comenzó a repetirse en sus búsquedas. Gabriela Vélez, una antigua socia administrativa despedida meses antes por motivos confidenciales. Su salida nunca fue explicada, pero ahora, fragmentos de correos y transferencias irregulares la colocaban en el centro de la red. Clara pidió acceso a las cámaras antiguas.
La vio días atrás, ingresando al edificio como visitante de otro ejecutivo, con gafas oscuras, con calma, con una sonrisa que helaba la sangre. El círculo se cerraba. Esa noche, Clara confrontó a Daniel con la información. Ella no actuó sola, dijo dejando los documentos sobre su escritorio. Alguien de adentro le abrió la puerta. Daniel respiró hondo. Sabía que debía permitirle actuar, incluso si eso implicaba exponer más secretos. Y ella lo hizo. Al día siguiente, Clara convocó a una reunión privada con el comité de ética. Frente a todos, sin temblar, presentó las pruebas, los nombres y las rutas del dinero. Gabriela, el cómplice interno y una red de filtraciones que buscaban no solo venganza, sino sabotaje financiero a gran escala. Las consecuencias fueron inmediatas. 2 arrestos, una investigación federal y el nombre de Clara, por fin, asociado a algo más que escándalos, valentía y verdad. Pero todo poder conlleva un precio. Días después, Daniel la citó en el despacho. ¿Estás bien?, preguntó él, aunque en su mirada había algo más. Tristeza. Lo estaré, respondió ella sincera. Daniel cerró la puerta. Clara, no puedo obligarte a quedarte en este lugar. Lo que viviste aquí te marcó. Si decides irte, lo entenderé. Ella lo miró largo rato. No me voy por huir, me voy para encontrarme. Necesito empezar algo mío, desde cero, sin miedos, sin sombras. Daniel bajó la mirada, dolido pero respetuoso. ¿Volverás? No lo sé, susurró ella. Pero si lo hago, será por mí, no por lo que fuimos. Se abrazaron, no con pasión, sino con la gratitud de quienes sobrevivieron juntos a la tormenta. Semanas después, una nueva empresa emergía en el mercado, fundada por Clara Morales. Dirigida con firmeza y humanidad, Daniel la observaba desde lejos, orgulloso, en paz, porque a veces una noche lo cambia todo, y a veces un adiós es el principio de una vida verdaderamente libre. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia llena de emociones, giros inesperados y decisiones que marcan el destino. Clara y Daniel nos enseñaron que el poder verdadero no está en los cargos ni en el dinero, sino en la capacidad de luchar por uno mismo, aun cuando todo parece estar en contra. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas narraciones que te llegarán al corazón. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Clara? ¿Habrías renunciado al amor por tu libertad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta historia. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva historia te está esperando.